La verdad es que la mayoría de los creadores, escritores dirían que más que la inspiración es el trabajo. El trabajo y la constancia en el trabajo va haciendo que el cerebro vaya uniendo ideas, relaciones, cosas, vaya todo eso amalgamándolo. Y entonces hay un momento dado que a lo mejor todo eso que tú estás trabajando y trabajando salta la chispa y se conecta y tú lo ves, y eso digamos que es la inspiración, es lo que nos sorprende. Queremos resolver y hacer un libro y no sabemos qué estilo coger y estamos estudiando esto, haciendo colores con color, y hay un momento dado que todo eso se une y a lo mejor ese rapto que dices, ya sé lo que quiero, eso podría ser la inspiración, el trabajo. Yo creo que la obsesión por la técnica siempre está presente. Y cuando yo quería estudiar Bellas Artes, yo pensaba que Bellas Artes era otra cosa. A lo mejor yo estaba en otra época también. Y lo que a mí me interesaba de Bellas Artes es que me enseñaran no conceptos, sino técnica. El oficio. El oficio. Actualmente, que doy clases también, cuando los chavales veo que se desesperan con las técnicas, digo, no podéis desesperaros cuando lleváis meses con una cosa que requiere años. Un violinista, para sacar del violín un solo, necesita muchos años de práctica, y el pintor es lo mismo. Lamentablemente, como hemos roto un poquito la pedagogía de las escuelas, todo eso se ha ido destrozando, pues nos encontramos ahora en la situación en la que nos encontramos. Pero yo creo que las escuelas de pintura, no digo las escuelas de arte generales, hay que volver a escuelas de pintura con un fundamento teórico claro, y son muchos los pintores que lamentan muchas veces no haber tenido una técnica suficiente. En el momento que tienes la técnica es cuando te sientes capaz y empiezas a disfrutar de la pintura. Y en mi caso, adquirir la técnica ha sido muy largo porque he tenido que aprenderlo casi solo. Cada vez más me obsesiona que en la pintura haya algo detrás. Y me he equivocado, no, claro, la ilustración me va insistiendo en lo mismo, porque la ilustración depende. Y yo a veces he pensado que la ilustración es un poquito esclava del texto, pero también todos los pintores, Giotto y todos los pintores del Trecento, eran esclavos de unos textos y de unas cosas y fueron geniales. Creo que la ilustración, y cada vez eso, como en la exposición que hablamos, que está el texto y está la pintura, las cosas me han ido llevando a mezclar pintura y literatura, y me parece un mundo apasionante, que la imagen signifique un texto, pero al mismo tiempo signifique otras cosas que ya son inexpresables, pero que están ahí. ¿Cuánto hay de sentimiento en una obra y cuánto hay de técnica? El sentimiento para mí es pasión por lo que haces, pasión por expresarse, la pasión es dolor también. Yo veo en los pintores auténticos que en la práctica de la pintura no es un placer en sí, sino que es algo placentero, doloroso. Son gente que necesita expresarse, podrían ser felices a lo mejor sin esa necesidad, pero esa necesidad comporta un compromiso, y todo eso es lo que apasiona. Yo no entiendo a la gente que se dedica al arte de una forma indiferente, y me parece que mucho arte moderno se hace por el puro negocio, por la pura indiferencia y por lo que estamos hablando de que estamos perdiendo las escuelas. Creo que hay más diseño que arte en muchas cosas, y eso me preocupa. Y el arte no es la cosa bonita que pones a la pared, lo que el arte es lo que nos emociona, es lo que nos ayuda a ser, es lo que nos ayuda a cambiar de vida. Y el arte yo ahora lo descubro mucho a veces en mármoles griegos, en cosas antiguas, en que pueden ser lugares comunes, en los museos, en tantas cosas, pero que habría que de alguna manera volver a esa cosa emotiva. Yo defiendo una educación que se base en esas tradiciones, en las cosas clásicas que hemos ido atesorando, que vienen de Grecia, que vienen de Roma, y hoy es preocupante que nos perdemos con las novedades cuando no tenemos un conocimiento de dónde venimos y de lo que estamos trabajando. Dediqué varios meses a elegir en qué estilo me iba a mover, porque ahí no podía yo estar cambiando, tenía que consolidar un estilo. Y ahí hubo dos ilustradores que en ese momento, y creo que siempre me obsesionarán por la virtuosidad, y virtuosismo, uno era Segrelles y otro era Iván Yakovlevich Bilibin. Gustándome los dos mucho, ganó Bilibin en cuanto a esa cuestión técnica. Es decir, que en mis ilustraciones todavía en la mayoría está la línea de tinta que dirige y organiza el dibujo, y luego aparece el color
de forma, digamos, para potenciar todo ese efecto. No tengo un sueño. La verdad es que en cosas que uno quisiera conseguir, creo que uno nunca está satisfecho y siempre hay que conseguir algo más. Es verdad que yo me había propuesto, yo soñaba de alguna manera con poder dedicar más tiempo a la pintura, tener más tiempo para mí, poderme haber dedicado solo a la pintura, y de alguna forma ese sueño veo yo que no se cumple. De todas formas, como mi trabajo docente en el instituto pues está relacionado con la pintura y con todo, de alguna forma sí que todo liga. Un sueño también sería, ya que estamos en plan crítico, pues nos gustaría otro sistema educativo y otras relaciones con más respeto, con una sociedad más mentalizada de cara a la educación, de cara a la cultura. Podríamos pensar en un sueño más general, y es decir, una sociedad más culta y más preocupada de los valores.